Bienvenidos a la Iglesia Integral de Restauración. Oramos para que este mensaje edifique tu vida y te ayude a alcanzar tu propósito en Dios. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, visita nuestra página soyintegral.org. Ven a la iglesia. Ven a la iglesia cada domingo. No seas como aquellos que dejan de congregarse. Ven a la iglesia, ven a tiempo. Eso es bueno. Eso es un magnífico pilar. Ven los próximos 7 domingos para que descubras para qué Dios te hizo aquí en la tierra. Y ven después, continúa viniendo a la iglesia. Eso es un buen pilar en la vida de un creyente, de una persona. Un segundo pilar: haz un tiempo devocional con Dios. Todas las mañanas haz un tiempo devocional con Dios. Toma ese libro de ¿para qué estoy aquí en la tierra? Cómpralo y durante 40 días haz un devocional diario, personal, con tu familia. Ese es un buen pilar. Un tercer pilar: inscríbete en un grupo de vida, ya sea como un asistente o como un anfitrión. Si quieres, trae el nombre de una persona en una hoja de árbol y lo colocas en el árbol de la vida. Nuestra iglesia ha estado orando por eso, por esas personas. Por eso es que vinieron 192 personas el día de ayer, nuevas a la iglesia, porque han estado orando por esas personas. Eso es un buen pilar. Abrir tu casa para que se comparta la palabra de Dios y descubras los propósitos de bendición de Dios para tu vida. Estos son magníficos pilares. Pero cuando terminé de hacer el video, sentí vergüenza delante de Dios. Y le dije: Dios, falta algo. Falta un pilar fundamental. La pastora Pilar, mi esposa, es la coordinadora del equipo de oración y de intercesión de la iglesia. Y Dios me dijo: olvidaste el más importante de los pilares, la oración. ¿Sabes por qué siento vergüenza? Porque sentí que faltaba algo. Sentí que faltaba algo. El soporte más importante de la iglesia después de Cristo, la roca, es la oración. ¿Aló? Es la oración. Yo creo que por esa razón fue que Dios me regaló una esposa que se llama Pilar. Estoy convencido de eso, porque ella es el pilar que me inspira con su ejemplo de oración. A las 3, a las 4 de la mañana se levanta a orar por ti, por la iglesia. Se levanta a orar por sus hijos, por su esposo, por nuestro ministerio. Se levanta a orar por los que viven en otros lugares fuera de esta ciudad y aún del país, pero que los amamos aún, y ora por ellos. ¿Sabes? Por eso es que yo amo a esta iglesia, porque me enseña que Cristo me inspira a través de la oración. Me enseña que las esposas, las madres, lo inspiran a uno a través de la oración, a través del equipo de intercesión de nuestra iglesia. Porque tu iglesia me inspiras, créeme. No tendríamos 190 personas el día de ayer a menos que tú hubieras parado frente a ese árbol y hubieras orado por ellos. Solo por eso. Por eso me inspiras, iglesia, y me haces avergonzar delante de Dios. Por eso quiero invitarte a que tú mantengas tu oración por tu iglesia. Que mantengas tu oración por tu familia, por tus amigos, por tus conocidos. El título del mensaje del día de hoy es: no desperdicies tu vida, inspira con tu ejemplo. Una vida que no inspira a otros es una vida perdida, es una vida desperdiciada. Simón, el pescador de Galilea, que después se convertiría en Pedro el apóstol, tuvo un encuentro con Jesús, el carpintero de Nazaret, en Lucas capítulo 5, en el versículo 10. Un encuentro que transformaría, igual que pasó conmigo, que transformaría su vida, hasta el punto de que al seguir la ruta de vida, al seguir el camino que Cristo le marcó durante 3 años y aún después durante el resto de su vida, lo convertirían en un pescador de hombres, como lo fue su divino maestro. Inicié el mensaje de hoy con el versículo de Hechos capítulo 1, versículo 8.
y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos, inspirarán a otros. Desde aquel encuentro de Pedro con Jesús, su vida había adquirido sentido, su vida había adquirido propósito, significado. Pescador de hombres, ese era el propósito de su vida, convertirse en un pescador de hombres. Pero el carácter de Pedro, impetuoso, impulsivo, a veces irreflexivo en lo que decía, con muy raras ocasiones había inspirado a otros. De pronto hoy al leer las historias nos inspiramos, pero en aquel momento no. En una ocasión le dijo a Jesús: yo voy a morir por ti. Y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. Y después lo negó 3 veces. En otra ocasión le cortó la oreja a un soldado que vino a tomar preso a Jesús. En otra ocasión sintió envidia de Juan, porque Jesús llamó a Juan, al discípulo amado. No eran acciones que inspiraban, pero a partir de ese día en el cual Jesús les da esta palabra, después de haber tenido 40 días de comunión con Jesús, desde que Jesús resucitó, estuvo 40 días con sus discípulos. Por eso es tan importante que tú tengas 40 días de devocional con Jesús. Es muy importante. Él tuvo 40 días junto con los otros discípulos, no solo con los apóstoles, eran 120 en total. Y al final de esos 40 días Jesús les da esta palabra y les dice: vayan y oren. Y la vida de este hombre es transformada, completamente transformada. Por eso, porque tú y yo somos evidencia de lo que Pedro hizo después de este día, que inspiró a muchos. Por eso yo amo mi iglesia, porque él fue parte de esa iglesia preciosa que dejó la herencia de salvación, de restauración, del camino de la vida para ti y para mí. En la situación que vivieron los discípulos después de ese evento, después de esa circunstancia, de esas palabras de Cristo, hay 3 eventos importantes. 3 eventos y una persona. Y yo quiero compartirte de ello. 3 eventos que nos indican cómo no desperdiciar nuestras vidas, cómo inspirar a otros con el ejemplo. Y quiero que veamos el primer evento. Para tener una vida útil, inspira con tu oración. De eso se trata lo primero que quería compartirte. Inspira con tu oración. Hechos capítulo 1 dice en el versículo 14: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. O sea, con la familia de Jesús. Perseveraban en oración y ruego. Jesús inspiró constantemente a los discípulos con la oración, constantemente. 40 días de ayuno y oración tuvo Jesús antes de escoger los discípulos que lo habrían de acompañar, los apóstoles que habrían de acompañarlo en su travesía de 3 años por la tierra. 40 días ayunó y oró. Y cualquiera diría: pero ¿para qué ayunó y oró 40 días? Si vino a escoger a Judas, que lo traicionó. Si vino a escoger a Pedro, que lo negó. Si vino a escoger a los apóstoles que la noche que lo tomaron preso salieron corriendo. ¿Para qué ayunó y oró tanto? Déjame decirte algo, déjame contarte algo. Él no se equivocó. No fue un error haber escogido a Pedro. No fue un error haber escogido a Judas. No fue un error haber escogido a Juan. No fue un error haber escogido a Andrés. No fue un error haber escogido a Felipe. No fue un error haberte escogido a ti y haberme escogido a mí. Amén. No fue un error. Aún ora por ti y por mí desde los cielos. Aún al final de su día, al final de su historia, allí en la cruz del Calvario, mirando a los centuriones, a los soldados que lo habían crucificado, Jesús ora y dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Tenemos 3 de nuestros hijos por fuera de la ciudad.
2 de ellos en el extranjero y otro fuera de esta ciudad. Y tenemos un grupo de WhatsApp, se llama Los Jiménez Rubiano, es exclusivo para nuestra familia pastoral, para nosotros como familia, donde hablamos con ellos todo el día, todos los días. Cuando algún día me da por no mirar WhatsApp en todo el día y lo abro por allá a las 6, 7 de la noche, dice 283 mensajes pendientes. Nos fascina hablar todo el día. Nos fascina alentarnos nosotros los unos a los otros, conocer nuestras alegrías y nuestras tristezas, contarnos las necesidades y orar unos por otros y darnos palabra de aliento y de consuelo y de apoyo de los unos a los otros. Yo no sé si tú aguantarías un WhatsApp así, pero déjame decirte algo, así es Dios contigo y conmigo. Somos hijos de Dios y el WhatsApp de Dios nunca está lleno. El WhatsApp de Dios siempre está dispuesto para que tú le envíes y Él inmediatamente le pone el otro chulito diciéndote: te conozco, te amo, sé tu necesidad, y te contesta. Porque dice Isaías 65 de que aún antes de que abra mi boca, Él ya conoce mi necesidad, y aún antes de que yo ore, Él tiene su respuesta para mí. Amén. Así es Dios con nosotros. ¿Quieres ver sonreír a Dios? Habla con Él. Hay gente que no conoce la sonrisa de Dios, y qué hermoso es conocer la sonrisa de Dios. Cántale, cuéntale tus problemas, cuéntale tus cosas, cuéntale tus alegrías, cuéntale tus metas. Pídele que te aconseje. La primera carta de Juan dice en el capítulo 5, en el versículo 14: y esta es la confianza. Acércate a Dios con confianza. Eso dice el libro de Hebreos. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Acércate a Él con confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. Las más grandes batallas de mi familia y ministerio han sido ganadas en oración. Algunos hermanos de aquí conocen las luchas de la familia pastoral y saben que las grandes batallas que Dios nos ha permitido ganar siempre han sido batallas que se han ganado en ayuno y oración. En este momento, con mi esposa y mis hijos, estamos librando una gran batalla espiritual. Y lo que nos mantiene unidos como un solo cuerpo es la oración con propósito. Todos oramos todos los días, toda la familia ora todos los días. Y aunque no estamos juntos, estamos unánimes en un mismo sentir. Estamos librando batalla por la salud de un cuñado que tiene cáncer. Estamos librando una batalla por la salud de varios hermanos de la iglesia que tienen enfermedades terminales. Estamos orando por eso todos los días. Mínimo 2 veces al día, a veces hasta 3 o 4 veces al día. Oramos por ellos. Estamos librando batalla por uno de mis hijos con una profunda necesidad. Estamos orando y librando batalla por el retorno a Cristo de amigos a los que amamos y que se han apartado de Cristo. Estamos orando por ti, iglesia, por ti. Dios me despertó ayer en la madrugada, en medio de un sueño donde Satanás me atacaba a mí, atacaba a mi esposa, atacaba a mis hijos y atacaba a la iglesia. Y lo primero que hice fue hacer guerra espiritual. Me desperté y comencé a orar desde antes de las 4 de la mañana. Porque Dios quiere que tú le hables. No puedes inspirar a nadie a menos que tú hables primero con Dios, a menos que Él te inspire, que el Espíritu Santo te inspire a ti. No desperdicies tu vida. Inspira con tu ejemplo de oración. Que tu esposo te vea orar, que tu esposa te vea orar, que tus hijos te vean orar. Mis hijos tiemblan cuando están haciendo algo malo, cuando saben que lo que no están haciendo que están haciendo es malo, y saben que mamá y papá se meten en tiempo de ayuno y oración.
ellos tiemblan. Con que la noviecita tal, sí, bueno, voy a ayunar y voy a orar. Te vas a meter a ayunar, entonces ya perdí el año. Inspira a tus hijos a través de la oración. ¿Sabes? El diablo no tiembla porque tú te pares en un púlpito a predicar. El diablo no tiembla porque tú te pongas a cantar, ni porque des una clase de doctrina bíblica. El diablo tiembla cuando ve de rodillas a un cristiano postrado delante de Dios. Amén. Aló. Ahí es cuando el diablo tiembla. Ahora la oración tiene una bendición muy grande. La oración atrae el aroma, la presencia de Dios. Pero atrae a una persona en especial. Atrae a la promesa, a aquel sin el cual ni tú ni la iglesia podríamos inspirar al mundo. Por eso te hablé de 3 eventos y de una persona. Una persona. La oración atrae al Espíritu Santo, y sin Él la iglesia, ni tú ni yo podremos inspirar a nadie. Él nos inspira para que nosotros inspiremos a otros. Amén. Déjame, te comparto un segundo punto. Por eso mismo, para tener una vida útil, sé inspirado por el Espíritu Santo. Déjate inspirar por el Espíritu Santo. Hechos capítulo 1 dice en el versículo 8, dice: cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Esa fue una promesa, un poder firmado por Dios Padre al Espíritu Santo y entregado por Jesucristo mismo a sus discípulos, a ti y a mí, conforme lo que Pedro ratifica en Hechos capítulo 2, donde dijo: derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Sabes? Nuestra iglesia y todas las iglesias, o muchas de las iglesias de Asambleas de Dios, esta noche van a pasar una noche con Jesús. Esta noche tenemos una vigilia de poder, una vigilia bajo el poder del Espíritu Santo. Más de 1000 iglesias a nivel nacional, más de 300, 400,000 o 500,000 creyentes, no tenemos cifra exacta, van a estar esta noche a nivel nacional, en todo el país, iglesias de Asambleas de Dios haciendo una vigilia. Quisiera que esta noche sacaras el rato y acompañaras ese tiempo aquí en la iglesia. De 6 de la tarde a 11 de la noche vamos a estar. Vamos a hacer nuestra primera prueba de fuego aquí en la iglesia. Nunca hemos hecho una vigilia a todo vapor. ¿Qué quiere decir a todo vapor? Con toda. Vamos a hacer guerra espiritual y vamos a cantar con toda aquí en la iglesia. ¿Por qué? Porque no teníamos paredes. Antes teníamos carpas. Y los vecinos con todo el derecho tenían el derecho de ponernos una demanda por ruido. Pero hoy no. Hoy vamos a hacer una vigilia con todas las de la ley. Así que te invito a que vengas. Mañana es el día del trabajo, o sea que mañana no trabajas. Así que puedes trasnochar un poquito y puedes venir esta noche. Y vamos a estar en una vigilia con Jesús. Sí. Y vamos a estar orando por nuestro país, por nuestras iglesias, por Mocoa, por Manizales, por La Guajira, por Tumaco, por Chocó, por las familias desplazadas, por los niños abusados, por las madres maltratadas, por las prostitutas, por los homosexuales, por los guerrilleros, por nuestras autoridades, por la anticorrupción en nuestro país, por la paz, por la conversión de los perdidos, por los misioneros, por esta iglesia, por ti. Oraremos juntos con Jesús esta noche en la vigilia, aquí en nuestro templo. Pero la idea es que lo hagamos a la manera de los discípulos, llenos del Espíritu Santo, unánimes por el Espíritu Santo. Después de esos 40 días con Jesús, algo pasó con esos discípulos. Ellos tuvieron 10 días de oración. Jesús les dice en Hechos capítulo 1, versículo 8: y recibirán poder.
y los envió a Jerusalén, y ellos comenzaron a orar en Jerusalén y no sabían, y había 120 en un aposento alto y no sabían lo que sucedería, solamente que sabían que el Espíritu Santo existía, pero no sabían cómo, no conocían a la persona del Espíritu Santo. Pero dice que después de 10 días de oración, Hechos capítulo 2, que después de 6 días, de 10 días de oración, dice allí en el capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban ellos sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Sabes? No puedes vivir una vida de poder sin el poder del Espíritu Santo. No puedes inspirar a otros si no eres primero inspirado por el Espíritu Santo, si no eres lleno del Espíritu Santo. Y hoy hay una necesidad en la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo en muchas partes se ha vuelto buena para shows, buena para luces, buena para teatros, buena para shows, pero no para tener el poder del Espíritu Santo. Y hoy el reclamo de Dios para tu vida y para mi vida es: yo te hice una promesa, yo te he regalado una promesa, te he regalado la promesa de mi Espíritu Santo. Pídelo, anhélalo, deséalo y clama por tenerlo en tu vida y en tu corazón, para que puedas así inspirar de verdad a otros bajo el poder de mi Espíritu. Pero sabes, es bueno hablar, no es malo hablar, más si se trata de un costeño como yo. Pero tienes que demostrarlo con hechos. Por eso déjame te cuento el tercer punto. Para vivir una vida útil, inspira con tus hechos. Inspira con tus hechos. Tienes que orar como los creyentes del Antiguo Testamento y actuar. Recuerda que mucha gente no come de cuento. Hay mucha gente que no come de cuentos. ¿Por qué crees que este libro sobre el cual estamos centrando el mensaje de hoy se llama libro de los qué? De los hechos. O sea, no es con palabras solamente, sino es con hechos. Algunos lo llaman los hechos del Espíritu Santo, otros los llaman los hechos de los apóstoles, pero hay otros que lo llaman los hechos de la iglesia. La iglesia tiene que mostrar con hechos lo que pregona con su boca. Hay algunos que dicen: lo que tú gritas dice tanto de ti que no me deja ver lo que tú haces en verdad, lo que tú eres en verdad. Porque muchas veces gritamos, hablamos y decimos, pero no lo demostramos con nuestros hechos. No grites tanto, inspira con tu ejemplo. Jesús les dijo: serán mis testigos. Es decir, que no solamente la gente oirá la predicación de la palabra, sino que verá tu testimonio. Serán inspirados por tus hechos, por lo que tú dices que eres. Serán mis testigos. ¿Qué fue lo que vio la gente en la primera iglesia y que quiere ver en nuestra iglesia hoy día? ¿Qué es lo que la gente vio que lo inspiró, que los inspiró? Y miles y millones en aquel mundo del tiempo romano de Pablo llegaron a los pies de Cristo. ¿Qué fue lo que vieron? ¿Será que vieron a los cristianos show? ¿Será que vieron al cristiano que tenía casa, carro y beca y su esposa era la chica águila? ¿Será que eso fue lo que vieron? ¿O será que vieron cristianos aserrados, decapitados, pasados por una cruz, atravesados por lanzas y por espadas, violadas sus mujeres
y comidos por los leones. ¿Qué fue lo que vieron? ¿El cristianismo de hoy? ¿O aquel cristianismo que daba testimonio con sus hechos, con su ejemplo, para inspirar a otros? ¿Sabes? Quisiera que viéramos qué vio el pueblo en aquel tiempo. Quiero mostrarte el primero de los hechos. La iglesia inspira con hechos, atrayendo las personas a Cristo y a la iglesia, predicando de Cristo. La iglesia inspira con sus hechos, predicando de Cristo, predicando a Cristo. ¿Sabes? Después del bautismo del Espíritu Santo, vino la predicación del Evangelio de Cristo por cuenta de los apóstoles. Y lo hicieron no de cualquier manera. Lo hicieron bajo el poder del Espíritu Santo. Lo hicieron bajo el poder del Espíritu Santo, con las palabras apasionadas de los discípulos. Y no solamente de Pedro. Recuerda las palabras de Pedro en Hechos capítulo 4, en el versículo 12. Dice así. ¿Cómo eran las palabras de Pedro? Dice: y en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y entonces los fariseos, viendo el denuedo, la pasión con que Pedro y Juan predicaban, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, o sea que no eran estudiados, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Tú no necesitas un título bíblico para predicar a Jesucristo. Tus hechos lo demuestran. Amén. Tus hechos lo demuestran. Y viendo y reconocían que habían estado con Jesús. ¿Estás con Jesús para hablar de Él? ¿Puedes predicar de Jesús sin estar con Jesús? Esa es la invitación que nos hace el Evangelio. Recuerda la predicación de Esteban en Hechos capítulo 4, en el versículo 29. Dice, perdón, la de los creyentes. Dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas. Estaban siendo amenazados, querían matarlos. Y ellos entonces hacen una oración de poder y le dicen a Dios: Dios, nos quieren matar, mátalos tú primero. ¿Tú crees que eso fue lo que dijeron? Señor, nos quieren destruir, ilumínalos o elimínalos. No fue eso. Cuando se sintieron amenazados, los primeros cristianos, dicen en el versículo 29, que ellos dijeron: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concédele a tus siervos que con toda pasión, que con toda fuerza, que con todo denuedo prediquen tu palabra. Prediquen tu palabra. Eso fue lo que pidieron. Permítenos predicar tu palabra con pasión, con fuego. Recuerda la predicación de Esteban en Hechos, en el capítulo 7, en el versículo 52. Esteban, el primer mártir de la iglesia, dice: con todo denuedo y con toda pasión, en el versículo 52: ¿a cuál de los profetas ustedes no persiguieron y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del Cristo, del justo, a quien ustedes han entregado y han matado? Y ustedes recibieron la ley por disposición de los ángeles, pero no la guardaron, y oyendo estas cosas se enfurecieron en sus corazones y crujieron los dientes con rabia contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo y puestos los ojos en Jesús, en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado en la diestra del Padre. Cuando tú predicas a Cristo, Cristo está contigo. Amén. Tú y yo debemos inspirar con las palabras del Evangelio, pero debemos hacerlo con pasión. Debemos hacerlo sin vergüenza, sin temor. El apóstol Pablo, en la primera carta, en la segunda carta que escribe a Timoteo, en el capítulo 1, le dice a Timoteo en el versículo 7: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, no nos ha dado Dios un espíritu de temor, no nos ha dado Dios un espíritu de vergüenza, sino que nos ha dado Dios un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Así que no temas, amado hermano.
predica a Cristo a la manera de la iglesia que inspiró en aquel tiempo a los demás. El segundo punto dice: la iglesia inspira con hechos. La iglesia inspira con hechos, reuniéndose en el templo y en las casas. Reuniéndose en el templo y en las casas. La gente veía que iban a la iglesia. La gente veía que llegaban a tiempo a la iglesia. ¡Aló! La iglesia veía que no eran cada 8 ni cada 15, sino todos los días iban al templo, todos los días. Tú tienes aquí la oportunidad de venir cada 8 días. Aquí dice todos los días. Y la idea es que vengas a la casa, que no dejes de congregarte. Dice en Hechos, en el capítulo 46, quiero leértelo para que compruebes que lo que estoy diciendo es verdad. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. En las casas. Los grupos de vida no son un invento nuestro. Los grupos de vida fueron dados por el Espíritu Santo a la primera iglesia. Así que esa es la oportunidad que tú tienes de abrir tu casa, amado hermano, de asistir a una casa, a un grupo de vida y compartir con alegría la palabra de Dios. Desarrollaron sus vidas. En el capítulo 40, versículo 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en las casas y en el templo, aprendiendo de la palabra de Dios, siendo enseñados para conocer a Jesús y ser cada día más como Jesús. Ellos inspiraban a los demás, pareciéndose cada día más a Jesús. Pero por último, la iglesia inspira con hechos, sirviendo a los demás. En el versículo 43 y 47 dice que ellos inspiraron a todos, al pueblo, porque veían cómo se amaban. Versículo 43: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Pero mira cómo inspiraban ellos. Versículo 47: había necesidad. Estaban pasando por situaciones difíciles, pero ellos alababan a Dios. Posiblemente algunos tenían hambre. Tenemos no menos de 20 familias venezolanas en la iglesia. Los amamos. Hay una canasta de amor esperando para que tú puedas bendecir a una familia que llega a esta iglesia. Hay una canasta de amor esperando. Tenemos que inspirar a los demás. Dice versículo 47: y alababan a Dios y tenían favor con todo el pueblo, no hacían acepción de personas. Y era el Señor, era el mismo Dios, era el mismo Espíritu Santo el que inspiraba el corazón de aquellos al ver una iglesia llena del amor de Dios. Porque tú y yo estamos llamados a inspirar con nuestros hechos, sirviendo a los demás, no teniendo temor de levantar nuestra voz, de colocar nuestras manos y de que aquel compañero de trabajo, aquel compañero de colegio, de universidad, ese vecino que de pronto ha hablado mal de ti. Yo he orado por mis vecinos, he ido a orar por ellos, aunque me hayan echado a la policía. He orado por ellos y les he dicho: quiero orar por ti. Hazlo, porque la Biblia dice que cuando lo hagas, Él operará milagros, sanidades y prodigios. Ponte de pie, iglesia. Oramos para que este mensaje haya sido de bendición para ti. Si deseas escuchar más mensajes como este, visita nuestra página soyintegral.org. Iglesia Integral de Restauración. Amamos a las personas, amamos a Dios.